buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. Antes de hacer nuestra primera conexión a México, vamos a hacer un repaso de las últimas noticias de actualidad económica. Tenemos que posar, en primer lugar, la mirada en Cataluña, porque Carles Puigdemont ha quedado en libertad después de haber sido detenido en Cerdeña ayer. Eso sí, va a tener que permanecer durante unos días, previsiblemente unas 2 semanas en Cerdeña, mientras la Corte de Apelación de Sassani valora si se tramita la euroorden o si se considera inválida después de su detención. Puigdemont ha comparecido brevemente por videoconferencia entre el tribunal, que según el jefe de la oficina solo le ha preguntado si tenía pensado salir de la isla y viajar a España. Ante su negativa, el juez lo va a dejar este viernes en libertad sin medidas cautelares. Mientras tanto, también tenemos que mirar a lo que ha ocurrido con el entorno cripto, porque las criptodivisas han recibido un nuevo mazazo en la jornada de hoy. China ha anunciado que califica de ilegales todas las actividades relacionadas con las criptomonedas y ha prometido una dura como una sesión de preguntas y respuestas que ha publicado en su sitio web. El Banco Popular de China ha sentenciado que los servicios que ofrecen negociación en comparación de pedidos, emisión y tokens derivados para monedas virtuales están estrictamente prohibidos. Los intercambios de criptomonedas en el extranjero que brindan servicios en China continental también van a ser ilegales, según recoge la CNBC. Aunque las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias no pueden ofrecer servicios a las actividades y operaciones relacionadas con las monedas virtuales, el sector de las criptomonedas, que cotizaba mixto esta mañana, se ha movido en el entorno de notables pérdidas. Algunos analistas hablan de una corrección dentro de un contexto de FUD, o miedo, incertidumbre y duda en español. China ha mantenido su línea dura con las cripto a lo largo de todo 2021. A principios de este año, Pekín anunció una ofensiva contra la minería de criptomonedas, el proceso de uso intensivo de energía que verifica las transacciones y acuña nuevas unidades de moneda. Eso llevó a una fuerte caída en el poder de procesamiento de Bitcoin, porque varios mineros han desconectado sus equipos. Que, por cierto, solo 10 corredurías de criptomonedas han presentado solicitudes y documentación en regla que les va a permitir operar en Corea del Sur bajo la nueva regulación más estricta que entra en vigor mañana sábado. Y nos mantenemos en China mirando a un gigante como Evergrande, que se ha desplomado ante el impago de sus bonos. No hay señales de que la gigante inmobiliaria haya pagado los bonos que vencían este jueves. La reacción en bolsa se ha saldado con una caída de casi el 12% en sus títulos. El pago rondaba los 84 millones de dólares y Evergrande todavía dispone de un periodo de gracia de 30 días antes de que esta falta de pago suponga oficialmente un impago. Durante este plazo, la promotora inmobiliaria podría llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos, esperar nuevas instrucciones estatales o abonar la cantidad fijada. Sin embargo, los inversores desconfían de su situación y, mientras tanto, el Banco Popular de China ha vuelto a inyectar liquidez en el sistema, un total de 71.200 millones de dólares a corto plazo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cree que la exposición directa de Europa a la empresa inmobiliaria china Evergrande sería limitada. La escuchamos. Europe and in the euro area in particular, direct exposure would be limited. So as I told you, for the moment, what we are seeing is China-centric impact and exposure, and I can't speak for the United States. I can say for Europe that its direct exposure is limited. Y entre otras claves, hoy hemos mirado al índice de confianza empresarial de Alemania, un dato que además es el último que vamos a conocer bajo el mandato de Angela Merkel. El índice IFO ha bajado por tercer mes consecutivo hasta los 98,8 puntos frente a los 99,4 del mes de agosto. El Instituto IFO, que elabora el índice, aluda a la desaceleración de la economía alemana provocada por los problemas de suministro para explicar este dato. El descenso se sitúa en línea con lo esperado por el mercado. El índice se elabora sobre dos cuestiones: expectativas y percepción actual de la situación económica. Las expectativas retroceden con fuerza por el temor de las empresas que se alargue los retrasos en las cadenas globales de suministro. La percepción de la situación actual baja un punto, pero siguen en máximos de julio de 2019. Y ahora sí, después del repaso a la actualidad económica, conectamos con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Muy buenos días. José Ricardo, ¿cómo está allí la sesión en México? ¿Cuál es el repaso que podemos hacer? Sobre todo teniendo en cuenta que ya cerramos la semana, aunque para vosotros todavía es de día.
Pues mira, a mitad de la sesión te comparto rápidamente la pantalla, el índice de precios y cotizaciones, que es el que engloba las principales empresas aquí en México. Como tú lo has dicho, pues tenemos un tema ahí sobre el tema, sobre las commodities, y bueno, no se ha hecho esperar porque Grupo Posteca está cotizando, si bien no pertenece al índice de precios y cotizaciones, ahorita está cotizando en 6.16 a la baja, seguido de Gruma, que es la parte de transformación de maíz, la venta de tortilla, que es se da muchísimo aquí en México, esa también está a 3.26 a la baja. Cementos Chihuahua también 2.90 a la baja. Esto pues lo que indica es precisamente la parte de este tema del precio de las commodities. O sea, están afectando principalmente a empresas que pues están manejando con materia prima. Si bien el caso de Gruma es especial porque la parte del sector agro ha crecido, de hecho es uno de los sectores que ha impulsado más la economía aquí en México. Eso es, pues vaya, por otra cuestión, sobre todo la parte de exportaciones, como bien lo comentabas, de las cadenas de suministro. Recordemos aquí en México la principal ingreso que se está recibiendo en el Producto Interno Bruto es por la parte de las exportaciones. Estamos teniendo una gran dependencia hoy por hoy al tema de las exportaciones, y vaya, bien Gruma, por ejemplo, pues ha tenido todo este tema de exportaciones. Es un tema aislado al tema de las commodities, pero bueno, en la parte sobre todo del índice de precios y cotizaciones, el Cementos Chihuahua, les comento, tiene un impacto negativo, y pues vaya, vamos a seguir viendo a lo largo de la próxima semana cómo se siguen comportando estas empresas, que es importante resaltar que también están muy ligadas al sector de la construcción en México. Entonces vamos a ver cómo se comporta la próxima semana y ver si ya mejora el precio de estas acciones, mi querida Marta. Aquí rápidamente tenemos el índice de precios y cotizaciones, Gruma, Cementos Chihuahua, Televisa, que es la parte de medios, y lo que yo les comentaba, que es la parte que no son de mayor volumen, Grupo Posteca con 6.16 a la baja, Gruma 3.03 a la baja, y los que han tenido principal volumen, América Móvil, que es la parte sobre todo de telecomunicaciones. Recordemos que telecomunicaciones, América Móvil es la que tiene mayor impacto dentro del índice. Y bueno, pues sin más preámbulos, mi querida Marta, por favor, haznos los honores con el invitado. Por supuesto, muchísimas gracias en primer lugar por ese repaso de la media sesión que tenéis ahora mismo en México. Y José Ricardo, pues nos acompaña Ernesto Infante, que es el CEO de Green Analytics. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Marta, muy buenas tardes, es un placer, a tus órdenes. Bueno, hoy vamos a hablar de los avances que está haciendo en México para un sistema financiero más verde, y yo quería lanzarte la primera pregunta, que es ¿cuál es el avance en México respecto al enverdecimiento, por así llamarlo, del sistema financiero? Muchas gracias, Marta. Fíjate que México tiene un track importante ya por más de 15 años trabajando en la agenda de enverdecer el ecosistema, no solo financiero, sino corporativo. Somos el segundo país del mundo con una ley general de cambio climático. Tenemos instrumentos económicos de política pública y tenemos entidades regulatorias y supervisoras del sistema financiero que han estado muy involucradas en esta agenda. Sin duda, un país como México, que a veces perdemos de vista, tiene 12,000 kilómetros de litoral, es decir, de costas, está expuesto por todos los lados del país hacia efectos climáticos que les llamamos riesgos físicos. Y en México ya entendimos que el riesgo climático es un riesgo financiero y por ende hay que tomar cartas en el asunto. En este marco, Marta, México tiene muy bien identificados los sectores de la economía a descarbonizar, principalmente el sector energético para diversificar esa matriz energética, seguido del transporte, el sector construcción y, por supuesto, el campo, la agricultura. Ya tenemos estimaciones del costeo hacia alcanzar los compromisos del Acuerdo de París en 2015 que nos llevan a una inversión de 130,000 millones de dólares, donde estaríamos teniendo un costo neto, es decir, un ahorro, por más de 20,000 millones de dólares. Desafortunadamente, las mezclas de política en cambios de administración involucran ciertos retrocesos. Hoy por hoy te podría decir
que los avances son significativos. Tenemos impuesto al carbono, tenemos bancos de fomento que han sido los campeones en este marco a nivel regional, siendo el primer emisor de un bono verde nacional financiero, un banco de desarrollo enfocado al sector privado. Tenemos programas de vivienda pioneros a nivel global y premiados como Ecocasa en Sociedad Hipotecaria Federal, que es el banco de fomento enfocado al real estate y la vivienda. Es decir, tenemos taxonomías que nos han permitido granularmente identificar activos en la economía para incentivar el sistema financiero. Marta, yo creo que a nivel global, y es México donde está siendo muy fuerte a nivel de entidades supervisoras y financieras, es ese control social formal. Es decir, esa parte que igualmente con el Banco Central de España se viene trabajando en el Banco de México, en una red de bancos centrales y supervisores supranacional, en donde al igual que otros organismos, se busque ya darle una pauta mucho más puntual a las tareas específicas que tendrían que estar haciendo los gobiernos en sus 3 órdenes de gobierno para identificar este tipo de riesgos y llevar a cabo las tareas que sean necesarias con una suerte de twist mucho más exigible, visible y punitivo en cierta forma hacia que las cosas se vayan transformando de manera más ágil. Es decir, de manera orgánica, todavía observamos cierta lentitud y un país como México que pierde cada año contabilizadamente 5% del Producto Interno Bruto por degradación ambiental, tiene que tener ya un presupuesto verde fiscal, tiene que tener ya una política monetaria que identifique los impactos de este riesgo físico-climático a la propia inflación y a sus análisis de estabilidad financiera por el choque sistémico potencial que podría tener. En suma, te diría que vamos en muy buenos pasos, hay mucha chamba, mucho trabajo que hacer, pero creo que el policy mix, la mezcla de política es un poco débil hoy por hoy y la parte regulatoria, supervisora es la fuerte, que va a jalar un poco esa carreta hacia que el Ejecutivo y los organismos ministeriales puedan ir identificando esas necesidades de áreas de oportunidad de lo que ya se está costeando y se tiene identificado como potenciales ahorros y una inversión y más que un gasto, ¿no? ¿Y cuál es, Ernesto, en este contexto que nos estabas contando respecto a cómo está la situación ahora mismo en finanzas verdes, el rol que está teniendo México en redes, en grupos internacionales para el impulso de este tipo de finanzas? Muy relevante, Marta. México, a través del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, desde hace una década viene trabajando en organismos internacionales dentro del marco del G20, que amalgama las 20 economías más grandes del mundo, y también en nuevas redes de trabajo que se han establecido post-era Trump, que hay que decirlo con toda claridad. En el grupo del G20 se crea un grupo de trabajo de sostenibilidad para las finanzas, en donde con la agenda de Donald Trump se cancela en 2019. Y esto hace que muchos grupos del sector privado, incluidos muchos gobiernos que querían hacer cosas de manera diferenciada, incluido España, incluido el Reino Unido, incluido México, llevan a cabo acuerdos a nivel bancas centrales y se crea esta red de bancos centrales y supervisores. Te podría decir que México es parte originaria del grupo del G20 de estudios sobre las finanzas sostenibles y además es fundador y parte del comité directivo de la red de bancos centrales y supervisores. Esta red de bancos centrales y supervisores a veces creo que no le hemos dado la importancia como la debería de tener. Se crea en diciembre del 17 con 8 miembros, incluido el Banco Internacional de Pagos como observador, y hoy tiene más de 100 miembros y más de 12 observadores. Dentro de estos observadores, el Banco Central de los bancos centrales, que es el BIS, donde está el doctor Agustín Cáceres como gerente general, tiene el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos multilaterales y bilaterales, y no solo eso, igualmente las entidades que supervisan y regulan y marcan estándares hacia el mercado financiero. Por ejemplo, el propio Comité de Basilea, ¿no? Que define los pilares 1, 2 y 3, al menos para el sistema bancario a nivel global. Entonces, Marta, yo te diría que México está muy bien posicionado, trabajando de manera muy fuerte día a día en la elaboración de documentos de investigación, en trabajar en las reformas del gobierno corporativo, de los propios bancos, en cómo se invierte de manera más responsable reservas internacionales y se mandan esas señales de mercado para que el ecosistema se vaya enverdeciendo de manera más paulatina y gradual antes de que les llegue ese riesgo de transición famoso, que va a ser el momento en el que llegue la regulación punitiva, control social formal. Es decir, cosas que ya estamos viendo en China, cosas que estamos viendo en Reino Unido, en Holanda, en Francia, en Brasil, que si las empresas y los bancos no hacen la tarea de entender este tipo de señales, van a estar un poquito rezagadas, ¿no? Igualmente en España se está haciendo ese momentum tan relevante que toma una agenda en la Unión Europea, esta agenda Trump, y donde Europa se convierte en un ente de liderazgo con tareas importantes, y México es parte de esta conversación, principalmente a través del Banco Central.
Y mucho ojo ahí, amigos, Marta, y por favor corrígeme, Ernesto, por ejemplo, casos como los de Evergrande, pues se estarían regulando muchísimo más con estos principios. Al día de antier fue el día que se lanzó los principios de banca responsable, precisamente. Platícanos un poco al respecto, Ernesto, de cómo estamos en México acuñando intentos de estar regulando y enverdeciendo el sistema. Muchas gracias, Ricardo. Sí, fíjate que son 2 años y qué rápido. Dentro del marco de la arquitectura de las finanzas sostenibles en el mundo, generalmente los países tienen apoyos bilaterales de países ricos, pensando en México como una economía emergente. Tenemos mucha ayuda de países de manera bilateral, donde se involucran bancas de fomento, pueden ser organismos de fondos perdidos, agencias de cooperación internacional. Y también hay organismos multilaterales, donde están los bancos multilaterales grandes, Banco Mundial, Banco Interamericano, la CAF. Y tenemos también el convenio marco de las Naciones Unidas, donde hay una amalgama de brazos ejecutores de política y de financiamiento. Dentro de este marco de convenio de Naciones Unidas existe el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente y se diseñó hace más de 10 años un brazo enfocado a las instituciones financieras que viene detonando diferentes principios voluntarios de manera muy suave o soft para empujar cierta agenda y señales al mercado. De manera interesante, en 2019 se convierte en unos principios de banca responsable y se lanzan en Nueva York, en Naciones Unidas, para invitar a la banca de todo el mundo a sumarse a 6 grandes principios, que básicamente es alinear los portafolios a los NDCs o a los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, poder tener un enfoque más a la clientela de manera responsable, tener un enfoque hacia los accionistas y las partes interesadas de las comunidades y del gobierno donde estén operando, tener mayor transparencia en rendición de cuentas y, en suma, un enfoque mucho más holístico en cómo están operando y entendiendo las operaciones que están teniendo a cabo en la economía real de manera sostenible. Es decir, cómo mido mis impactos y cómo entiendo las afectaciones que podría tener una inversión en cierto sector económico o tecnología, llámese oil and gas o lo que sea, un impacto en desarrollos habitacionales, para la infraestructura, biodiversidad, dependiendo de las regiones. Y en 2019 lo interesante de estos principios es que marcan ya una suerte de compromisos. Quien quiera estar en este club tiene que cumplir con los principios y además está reportando gradualmente de manera comprometida, involucrándose en grupos de trabajo y asesoría. Entonces se convierte en un sueño que yo le llamo como el mundo feliz, donde tengo un organismo que no solamente me da capacidades o asistencia técnica, además me puede apoyar a financiarme mejor porque voy a tener mejores cualidades y reformas al gobierno corporativo. Y afortunadamente en México, en este aniversario que se da ayer o antier, tenemos ya 5 bancos mexicanos trabajando de manera importante. Tenemos otros 2 bancos mexicanos con cabeza internacional en ella, o sea, son 7 del sistema financiero. Y recordar que en México el 65% más o menos de los activos del sistema financiero están en la banca. Entonces, es en la banca donde tenemos que enverdecer de manera muy ágil. Sin duda también en el mercado de capitales, pero como tú bien decías en tu presentación, todavía es un mercado de capitales pequeño, no tenemos todavía esa cantidad de empresas públicas. La banca es fundamental que se vaya enverdeciendo y desarrollando productos retail a esta economía para enverdecerla, ¿no? Entonces tenemos a un Banorte muy movido, muy fuerte, muy dinámico, a un Monex, a un Compartamos, que es una microfinanciera de las más grandes del mundo. Tenemos a Monex, tenemos a Banregio, tenemos a Banbajío, pues tenemos bancos muy mexicanos, muy regionales y muy buenos y muy activos, y además tenemos a grandes bancos que están adoptando estas instrucciones de los HQs, como Citibanamex o como el mismo BBVA. Esperemos que Santander se sume pronto, porque hay que hacer las cosas en México, en las subsidiarias, no solamente lo que se haga en España, ¿no? Entonces yo te diría que estos principios tienen un muy buen enfoque, han crecido muchísimo, son más de 250 bancos, y básicamente estos 250 bancos tienen el 40% de los activos de la banca a nivel global. Si lográramos enverdecer todo el mundo de inversiones del mercado de capitales, que son otros 212 trillones de dólares o miles de millones de dólares, tendríamos una tarea monumental hacia ello, porque hoy tenemos un cachito muy pequeñito todavía por enverdecer, y en esa tarea estamos. Entonces, estos principios, básicamente, igualmente como se hace en redes internacionales, vienen a marcar una pauta y una señal importante a que la banca se vaya preparando para todos esos nuevos aspectos de regulación que van a llegar y que están ya llegando y que en México esperemos lleguen en 2022 a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al menos por la parte
de la transparencia y de la rendición de cuentas, en donde ya tenemos en México un comité de sostenibilidad en el marco del Consejo de Estabilidad para el Sistema Financiero. Es decir, ya hay grupos de trabajo liderados por el Ministerio de Hacienda, por el Banco de México, por la Comisión Nacional de Bancos, por la Comisión Nacional de las Afores, en cómo implementar regulaciones de manera gradual y hacia que sea algo justo, pero que ya sea exigible. Entonces, yo esperaría que el año que entra lancen regulaciones en el marco del reporteo, de la transparencia, del famoso disclosure o divulgación, y en paralelo se vaya trabajando en las taxonomías relevantes para el sector de la economía, no porque no tengamos, ya tenemos en muchos sectores, pero falta mucho por formalizar a través del liderazgo de Hacienda. Y una última que será la gestión de los riesgos climáticos y ambientales ya en el marco de las operaciones de los propios bancos o entidades financieras del sistema, incluidas las aseguradoras, los gestores de activos, ¿no? Ese sería un poquito el comentario de estos principios, Ricardo, que siempre han existido y desde hace más de 20 años los tenemos, pero estos tienen una cualidad de meter una suerte de dientes, de dar un compromiso y de también dar una señal hacia el mercado de que se están sumando cada vez más bancos y día a día se están sumando más, porque ya entendieron el mensaje, ya entendieron que la NGFS, que las bancas centrales, los supervisores y granularmente toda esta cascada de regulación puede llegar a caer, y las empresas públicas igualmente tendrán que estar muy atentas en el marco de lo que vaya marcando este marco regulatorio, ¿no? Por toda esta cascada de nuevos requerimientos que podrían llegar en el corto y en el mediano plazo. Pues Marta, así están las cosas aquí en México. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Pues vaya, aquí estamos haciendo la tarea en México de no nada más decir que estamos promoviendo la sostenibilidad, sino que de verdad estamos haciendo algo a la postre que, pues vaya, seguro mejorará el sistema y la sociedad. Muchísimas gracias, Ernesto, director de Greenalytics, por estar con nosotros y darnos toda esta visión de lo que se está haciendo en finanzas verdes aquí en México. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte, Marta. Nos vemos próximamente. Marta, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Creo que ahí está el comentario de Enrique, ¿verdad? Exacto, José Ricardo, muchísimas gracias y muy interesante el entorno que se está gestando en estos momentos. Me gustaría rescatar precisamente esas palabras de transparencia, de rendición de cuentas que tiene que acuñar en estos momentos y adoptar el sistema financiero, y bueno, muy interesante también cómo en México también se está recogiendo la importancia de integrar estos criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos. Y por supuesto, pues nos despedimos con esa reflexión por parte de Enrique Martínez. Cerramos con esto y luego ya conectamos con Estados Unidos. Un fuerte abrazo a todos por allá. Buenas tardes, gracias. Gracias. Septiembre es el mes de la patria y el 16 el Día de la Mexicanidad. Los festejos son elocuentes. Los mexicanos nos reunimos una noche atrás para dar el grito y celebrar a lo grande. Los corazones se encienden y la piel se eriza al gritar al unísono ¡Viva México! Por un momento nos olvidamos de las diferencias políticas e ideológicas. Todos somos simplemente mexicanos. Ese día celebramos el nacimiento de nuestra nación. Festejamos sobre todo nuestra independencia. Pero, ¿realmente somos independientes? No, no lo somos. Ninguna nación lo es, ni tampoco es deseable serlo. Con el paso de los años y la globalización, las economías han transformado su sufrida independencia en una sana interdependencia basada en la lógica económica de la especialización en función de la ventaja comparativa. Los países que más han explotado esta dinámica, como Estados Unidos, han brindado a sus ciudadanos mejores niveles de vida. Lo que debemos celebrar no es la independencia en sí, sino la libertad de ser interdependientes. El problema de la interdependencia es cuando no se da por libre albedrío, sino porque no se tiene otra opción. Y sobre todo, cuando esta falta de alternativa se da en los sectores estratégicos, como el energético o el alimentario. Cuando la dependencia en estos sectores es alta, se tiene un problema de falta de soberanía, se pierden grados de libertad y la sana interdependencia se transforma en una peligrosa dependencia. No seamos temerosos de la falta de independencia, pero sí cuidémonos de la falta de soberanía. Utilicemos esa libertad que nos dieron nuestros próceres para, de manera responsable, generar las condiciones de ser autosuficientes en los sectores estratégicos y seguir alimentando el orgullo de ser mexicanos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Enrique, por esa reflexión. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con Estados Unidos. Localizarnos ahora es más fácil.
La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. El mañana. ¿Cómo será el mañana? Una cosa es segura. El mañana será como sus inversiones. Porque cada euro invertido ejerce una influencia sobre el futuro. Porque sus elecciones configuran el mundo. Porque como nosotros, usted no desea sacrificar el futuro por el presente. Usted quiere invertir en un futuro sostenible. En Candriam, creemos que el mañana no está prefijado. El mañana es una página en blanco. El mañana será un espejo de sus convicciones y sus responsabilidades. Porque el inversor del mañana es usted. Construyamos juntos un futuro sostenible. Candriam. Credit Mutuel Investment Manager, Bringing Together Asset Management Expertise, ofrece soluciones de gestión activa o pasiva, retorno absoluto con liquidez diaria o ilíquida, largo plazo y gestión alternativa a nuestros clientes, con la experiencia de las 7 entidades de gestión de Credit Mutuel Allianz Federal. Credit Mutuel Investment Managers, Bringing Together Asset Management Expertise. Cuando inviertes en bolsa, la confianza es lo más importante. En XTB somos líderes del mercado, regulados internacionalmente y con atención en español. Disponemos de la mejor y más completa tecnología, con una plataforma intuitiva y fácil de usar, y una oferta inigualable. Acciones y ETFs con 0% de comisión. Todo lo que necesitas con XTB. Bueno, bienvenidos a Negocios con Priscila Bococo. Hoy estoy aquí con Sabrina Wirth y la verdad es que vamos a hablar de arte y emprendimiento con ella y estoy feliz de darte aquí la bienvenida, Sabrina. Gracias, Priscila. Es un honor para mí, gracias. Lo que me encantaría saber es cómo te conviertes en una emprendedora en el mundo del arte y combinas los negocios y el arte. Estás preguntando cómo empecé en el mundo del arte, idea. Sí, y la idea de mezclar negocios, porque una galería desde luego es un negocio, con el arte, ¿no? Bueno, pues yo siempre he estado interesada en arte, y también en negocio, en la psicología del mundo de arte. Y pues estudié la historia de arte en Williams. Uh-huh. Y en ese tiempo estaba siempre haciendo arte en el estudio de arte, pero también me encantaba negocio, porque siempre era como emprendedora desde pequeña, haciendo lemonade stands y no sé qué. Yo vivía antes en México, en San Miguel de Allende, y siempre como para hacer algo divertido conseguía a mis amigos y andábamos
el parque y decíamos, let's make some money with the tourists, con las turistas, y hacíamos algo. Así que siempre he tenido como una idea de negocio y algo, haciendo cosas diferentes. Y pues en Williams estaba interesada en arquitectura. Yo creía que siempre iba a ser arquitecta. Pero después trabajé con unos arquitectos y era como un poco diferente de lo que había pensado. Todavía siempre me ha encantado la idea, como los conceptos, el espacio, cómo uno puede pensar en espacio para crear un ambiente diferente. Pero también en ese principio, como en 2006, yo me fui al American Academy en Rome, la Academia Americana en Roma, para hacer un internship. Y en ese periodo me enamoré tanto de arte porque había tantas posibilidades que se puede hacer. Uno puede hacer arte en películas, escribiendo sobre arte, hacer esculturas, instalaciones, uno puede combinar arquitectura con arte. Entonces estaba tan enamorada con todo eso que después mi idea de arquitectura se cambió un poquito. Y pues cuando regresé a New York, mi path, la manera en que yo... Sí. Mi camino en esta carrera es muy diferente y no es como tradicional, porque cuando regresé a New York yo trabajé como artista gráfica en el periódico New York Daily News. Wow. Entonces eso es totalmente diferente, pero de allí decidí hacer una maestría en arte porque yo sabía, yo quiero a lo menos hacer algo en negocio, arte. Había un programa que yo podía hacer. Decidí hacerlo porque sabía que tenía que mover en esa dirección y me metí en ese programa de Sotheby's y me cambió todo, porque era diferente de estudiar historia de arte. Cuando uno va a la escuela y estudia historia de arte, es como muy académico. Uno entiende como todo lo que uno debería saber si uno quiere ser un curador de un museo o todos los conceptos en arte. Pero cuando uno estudia el negocio de arte, uno entiende la manera en que arte ha cambiado en todos los siglos, quién son los patrones, por qué hay estas colecciones, por qué arte está considerado arte y cuando uno dice, mi niño pudiera hacer eso, o yo pudiera haber hecho eso. Es como, yo oigo eso y quiero reír un poquito porque es una cosa que todos preguntan cuando ven arte contemporánea, pero la cosa es que tiene mucho que ver con el concepto, así que uno dice, yo pudiera haber hecho eso, pero no lo hiciste, no fuiste la primera persona que decidió que esto pudiera ser arte. Y pues entonces, para mí es como, el mundo de arte es algo que está siempre cambiando, algo que tiene mucho que ver con la persona, psicología. Yo en mi colección de arte tengo solo arte de artistas que conozco yo bien. También tengo arte mío, esos pequeñitos ahí que ves ahí. Sí, sí. Yo los pinté. Wow. Pero todo tiene que ver con historias. Y la manera en que un artista llegó a un punto en su vida para hacer un tipo de arte. Como hay una historia muy famosa de Picasso, que una mujer le estaba viendo cuando él estaba dibujando algo en una servilleta y
iba saliendo del restaurante, estaba como haciendo así con la servilleta y la señora dijo, con permiso, señor, ¿pudiera tener esa servilleta, por favor, ese dibujo? Y él dijo, bueno, si me quieres pagar 20,000 euros, te lo doy, o algo así. Y ella dijo, pero lo acabas de hacer en como menos de 1 minuto. Y él dijo, sí, pero atrás de ese 1 minuto hay como 30 años de experiencia. Entonces, es como, yo no sé, a mí siempre me han encantado historias y para mí el mundo de arte está llena de eso. Claro, y entonces esas historias que te gusta contar como storyteller empieza también a través de tu proyecto Wirth Gallery, ¿no? Cuéntanos en qué consiste este espacio, cuál es la misión. ¿Es una galería convencional? No, creo que nada que hago es convencional. Me encanta. Y no sé si estoy haciendo mi vida más complicada que debería ser, pero para mí siempre me gusta los challenges. Los desafíos. Desafíos. Sí, me encanta buscar otras maneras de hacer cosas. Este lugar, hay una historia interesante porque es mi apartamento y yo vivo aquí. Y antes yo vivía en el apartamento, en el mismo piso, pero en otro lugar, como down the hall. Y un día yo fui a ver la película de Peggy Guggenheim. Y estaba ahí mirando la película y yo pensé, wow, esta mujer tan emprendedora, ella creó una comunidad de artistas y personas creativas en su espacio privado. Daba vino que no era bueno, comida que siempre todos decían que era horrible, pero no importaba porque traía toda la gente juntos. Y con eso había las ideas que todos estaban hablando de esto y el otro. De esta idea del art salon que ella tuvo en su apartamento, creció The Art of the Century, que ella organizó en otro espacio. Pero cuando vi esa película yo pensé, wow, si yo pudiera conseguir este apartamento, el apartamento que mira verso el parque, que tiene luz natural, que es como más amplio, sería perfecto porque está cerca de el tren C, está cerca del Crosstown Bus, cerca del parque, todo, era perfecto. Entonces, en ese momento yo estaba curiosa y estaba mirando en StreetEasy para ver cuándo era la última vez que vendieron este apartamento. Y en ese segundo era cuando este apartamento salió allí. Así que yo dije, tengo que conseguir este espacio y hice todo lo que pude para conseguirlo. Pero eso es solo para decir que era una idea desde el principio, que yo quería usar este espacio como para traer las personas juntas y crear conversaciones y hacer algo un poco similar a lo que hacían Peggy Guggenheim, porque en realidad no hay mucho de eso ahorita en New York, que me sorprende, pero no hay tanto, pero me encantaría tener algo para que siempre hay personas viniendo. Maravilla. ¿Y qué exposición tienes ahora mismo en tu espacio? Háblanos brevemente del artista que tienes ahora mismo. Pues ahorita tengo la exposición de Gabriel Ortega. Él es colombiano. Él hace arte con pintura, instalación, esculturas.
siempre desde pequeño ha estado fascinado con Tintín y superhéroes. Wow. Y la cosa es que cuando él era chiquito, su papá siempre le estaba leyendo historias de estos, de los superhéroes y Tintín. Y en esta manera es como él aprendió del arte, de saber más sobre arte. Y cuando tenía como 8 años o algo así, su papá falleció y desde ese tiempo él ha creado un mundo donde está como creando un homenaje a su papá, a su juventud. Wow. Así que cuando uno ve su arte es divertido, pero es muy sofisticado y él también es una persona tan buena que es una energía increíble de tener su arte aquí. Wow. ¿Y qué nuevas exposiciones tienes, o sea, vistas a este año? ¿Tienes más proyectos? Bueno, pues el próximo exhibición va a ser sobre Stephen Hannock. Es artista americano. Él tiene 7 pinturas ahorita en el Metropolitan Museum, así que es muy conocido. La cosa con Gabriel es que él es muy conocido en Colombia y en Europa, pero no tan conocido todavía en los Estados Unidos, así que yo lo quería promover porque me encanta su arte. Steven, su arte es fenomenal, es increíble. Tuvo hace poco una exhibición en Marlborough Gallery y ahorita yo voy a tener una exposición sobre sus piezas que ha hecho sobre Ophelia. Entonces tiene una serie de Ophelia y él también pone historias en todas sus pinturas. Entonces él escribe entre las pinturas, pone fotos ahí y uno no lo puede ver inmediatamente, pero cuando uno entiende lo que está haciendo y mira las pinturas, uno está como mirando por, pues, no sé, horas, solo leyendo todo lo que tiene allí. También tiene que ver con su familia. Yo creo que casi todo el arte tiene algo que ver con familia y con las experiencias que uno tiene personalmente. Absolutamente. Porque es como es como un filtro. Y tú que has vivido en diferentes países y que tienes también un background internacional, cuéntanos, ¿tú ves que hay una gran diferencia entre el mundo del arte en Estados Unidos y otros países? Pues hay diferencia en la manera en que gente colecciona arte en los Estados Unidos que en Europa. Yo creo que porque Europa es más antiguo que los Estados Unidos, hay más historia en otros países. Entonces, coleccionando arte es más natural y algo que las familias han pasado por generaciones. Hay más arte antigua, como vas a ver cuando vas a Italia, gente tiene más arte de old masters. Y creo en los Estados Unidos hay más enfoque sobre arte contemporánea. Pero sí, yo he vivido en México, soy salvadoreña y suiza, pero nací en New York. Hablo italiano, francés también, y lo que a mí me gustaría hacer con mi background, con lo que he crecido y los idiomas que hablo, es traer la gente junto, como traer las personas
la primera vez que me entrevistan en español. Así. Lo estás haciendo tan bien, y qué ideal que hayas sido valiente de querer hacerlo en español, así que lo estás haciendo genial. Es reunir a personas de diferentes backgrounds, que son, pues eso, diferentes trayectorias y diferentes lugares y antecedentes. Exacto. Digo, yo quisiera usar mis idiomas para reunir personas de diferentes culturas, como estoy fascinada por el mundo del el Medio Oriente, el arte ahí. Yo fui en 2019 a Kurdistán, en Irak, y escribí en The Economist sobre una... Leí el artículo, súper interesante. Un espacio que convirtieron, lo convirtieron de un factory de cigarros a un espacio para arte. Y para mí es súper interesante ver lo que otros países están haciendo, mientras que otros países no, digo, cuando estamos tan enfocados en un espacio, uno no ve lo que también está pasando a la misma vez en otros países. Como yo creo que arte de África, del Medio Oriente, de Latinoamérica va a ser más importante. Total, estoy de acuerdo. ¿Y cómo funcionas como galería? O sea, ¿cuál es tu negocio? Por ejemplo, cuando un artista quiere trabajar contigo y expones, ¿te llevas una comisión de lo que se vende? Es decir, un poco, ¿cuál es tu negocio en sí? Bueno, pues acabo de empezar esta galería hace poco y siempre estamos haciendo como el modelo de la comisión, como una galería tradicional. Ahorita estamos viendo cómo exactamente hacerlo porque como el próximo exhibición que voy a hacer es también con Marlborough, porque ellos representan el artista que va a estar en este espacio, así que tenemos un contrato. Pero si es un artista independiente, hablamos entre nosotros, puede ser que hacemos exactamente como una galería tradicional, pero la idea es que esto va a estar desarrollando orgánicamente. Así que también voy a estar haciendo como conversaciones, cenas, va a ser más como art salon. Entonces, la gente va a conocer el artista y van a oír de su voz las ideas atrás del arte. Como otra exhibición que estoy muy emocionada para esto es... porque estoy fascinada por la idea de autenticidad. Se va a llamar Genuine Fakes o Real Fakes, algo así. Wow. Y vamos a tener un artista que se llama Mark Landis. Hay un documental sobre él, se llama Arts and Craft. Él es súper interesante, decidió ser filántropo. Pero no tenía nada que donar, entonces empezó a pintar pinturas como copias exactas desde fotos de catálogos de Sotheby's, Christie's, Phillips, pero eran tan exactos que los puso en su valija y después andaba a todos estos museos en el noreste, en los Estados Unidos, y los donó como filántropo. Y todos los museos los aceptó porque creían que eran verdaderos, pero él nunca tuvo problemas legal porque nunca los vendió. Claro. Pero después, cuando entendieron que no eran verdaderos, tenían que regresarlas. Pero la cosa es que también él tiene un talento increíble, así que uno tiene esa pregunta siempre, ¿cómo es que uno puede valorar el arte de alguien como Mark Landis cuando uno se da cuenta que no es
la pintura hecha por la persona que él copió. Pero si él dice que él lo pintó, ¿cómo es el valor? Como el valor va a ser mucho menos que si él dice que es Monet o Matisse o quien sea. Pero ese es el próximo exhibición que voy a tener. Voy a tener un screening, él va a estar aquí, voy a tener una cena y va a ser como todo una... Hombre, planteas un tema súper interesante, la verdad, y creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? Porque en realidad da para una conversación súper interesante, ¿no? Entender esa perspectiva, ¿no? De cómo se valora también ese talento y el precio de ese talento. Así que yo creo que va a estar fenomenal. Me encantan los proyectos que tienes. Y ya para concluir, ¿qué consejo le darías a un artista que quiere entrar en los Estados Unidos? Pues ya he dado mucho consejo a muchos artistas sobre esto y la cosa es que uno tiene que crear arte auténtico, que es arte que habla sobre verdaderamente lo que tienen en su corazón, ¿no? No deberían estar haciendo arte pensando cómo se va a vender, porque claro, eso es muy importante y todos que hacen negocio están siempre pensando, ok, quiero hacer mi pasión, quiero seguir mi pasión, pero también quiero hacer dinero y tienen miedo de seguir el pasión porque no saben si eso va a traducir a dinero y cómo van a vivir con eso. Pero para entrar en el mercado de los Estados Unidos, una manera puede ser de estudiar, hacer un MFA. Eso es la manera más directa. Porque ahí es como otro mundo, es como un artista como alguien que consigue un MBA. Es más fácil. Pero también cuesta dinero hacer eso y mucho tiempo. También hay otras maneras en las redes sociales, que hay muchos artistas que son muy buenos a promoverse en esa manera. Y uno tiene que tener una cabeza por marketing y business. Si uno no tiene eso, tiene que conseguir a alguien que lo puede promover. Así que mi consejo es, si no es el MFA, debería estar siempre mostrando su arte lo más posible, redes sociales, hablando con gente, siempre haciendo networking. El arte tiene que ser arte auténtica, porque no sirve si eres muy bueno en marketing y tu arte no dice nada. Tiene que decir algo. El concepto es muy importante. Bueno, Sabrina, yo creo que nos has dejado con muchísimos buenos insights, con consejos maravillosos y creo que la clave de todo es eso, ser auténtico y que sea un arte que realmente hable de ti, de tu corazón, de lo que hay ahí para expresarlo. Y luego, pues el dinero viene después, ¿no? O sea, en el sentido de que no solamente sea arte para un sentido comercial, sino que sea arte que exprese algo especial, ¿no? Sí, esa es Muy la bien. idea. Pues nada, te deseamos muchísima suerte con esta galería. Yo creo que el tema del Salón de Arte es fascinante y tienes razón en que no existen sitios así, no solamente en Nueva York, donde parecería ser que es un sitio perfecto, pero en general en el mundo. Con lo cual, bueno, pues creo que es un proyecto muy novedoso y que estoy súper segura de que te va a ir genial. Y sigue contándonos cosas, no será la última vez que hablemos contigo, esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros. Gracias, Visila. Y un gran honor para mí que me estás entrevistando, gran honor de hablar contigo. Y, sí. Muy bien, Muchas muchísima gracias. suerte.